Eh, una de las cosas que me llaman mucho la atención y la verdad que me gusta mucho darme cuenta es cuando la palabra se confirma. Alguna vez alguien me dijo de una manera muy especial, me dijo, mira, si tú lees Génesis 1, 2 y 3, ya leíste toda la Biblia y de ahí se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Y la verdad lo creo porque habla desde la creación hasta el rescate, ¿no? Estamos hablando que la historia de Jesucristo se repite continuamente. Dios tuvo que venir y pagar con muerte el pecado de Adán y Eva y fueron rescatados. Pero de eso a llevarlo a la práctica realmente me da mucho gusto porque Dios me dijo, o cuando estuvimos armando este tema, para estos temas de hechos a la imagen y semejanza de Dios, me dio mucho gusto el hecho de pensar que íbamos a terminar con el tema de hoy que hablaba sobre ser felices. Y el martes que estaba preparando la clase de los matrimonios que la dimos el miércoles, me di cuenta que hablaba exactamente lo mismo. Y cuando dimos la clase les dije, esta clase se trata acerca de la felicidad. Y les tuve que profundizar un rato, pero hoy les quiero platicar, quiero hacer una pequeña introducción porque de esto se trata un poco, el ser felices. Hay quienes dicen que hay personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen es dinero. ¿Les ha tocado escucharlo? ¿Sí? Y hay veces que es un comentario un poquito lleno de juicio, ¿no? Porque hay veces que hay personas que tratan de obtener su felicidad solamente a través del dinero y todo lo cuantifican de esa manera, ¿no? Y alguna vez me puse a preguntarle a Dios, le dije, ¿realmente es lo más pobre que puede haber? Y Dios me dijo, no, todavía hay gente más pobre que esto. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, claro. Dijo, hay gente que es tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es su opinión. Porque desde el punto donde están quieren opinar de la vida de todos como si ellos fueran mejores. Pero nada más lo hacen en defensa propia porque no quieren que vean su propia vida. Y cuando lo entendí, me pudo mucho, me dolió mucho. Porque dije, wow, creo que en alguna vez fui muy pobre, ¿no? Fui tan pobre como eso. Pero después le dije a Dios, ¿realmente eso es lo más pobre que existe? Y Dios me dijo, no, hay gente todavía que es más pobre que eso. ¿En serio, Señor? Me dijo, claro. Dijo, no hay persona más pobre sobre la faz de la tierra que aquel que se vende a sí mismo. Y entonces me quedé frío y dije, wow, ¿cuántas personas existen sobre la tierra que todo el tiempo se venden a sí mismas? Obviamente conocemos a las personas que se venden físicamente, pero hay personas que venden su voluntad, hay personas que venden su opinión, hay personas que venden, ahora sí que aún su propia moral a cambio de obtener algo. Y cuando lo entendí dije, wow, no puede existir una persona más pobre que aquella que se vende a sí mismo. Y se venden a sí mismos con la intención de ser felices por un momento, de ser aceptados, de obtener algo, de irse por la línea fácil, y son capaces de venderse a sí mismos. Hay personas que cambian de opinión todo el tiempo, y que son capaces de venderse al mejor postor por lo que sea, ¿no? Hay personas que a mí me agrada mucho cuando voy a iglesias en donde hay personas que están escuchando la palabra y les es inevitable, ante la verdad que están escuchando, gritar un amén. Pero también me da mucha tristeza que hay muchas personas que viven de esa manera porque todo el tiempo están tratando de expresar o no de expresar, de tratar de hacer ver a otros que tienen algo de fe o de agradar al que están predicando, ¿no? Hay gente que se vende todo el tiempo y dices, claro, ¿por qué no habrían de venderse? Si así obtienen lo que necesitan todo el tiempo, aunque sea muy cansado, muy, muy, muy cansado debe ser vivir de esa manera, ¿sí? Y dices, ¿y cómo remedias eso? ¿No? Porque lo único que le falta a esas personas,
Pues es una identidad. El día que sepan quién son, van a entender que no necesitan venderse con nadie. Y por eso hago yo tanto hincapié y les digo semana a semana que existe una gran diferencia entre la realidad y la verdad. Porque la realidad es aquello que nosotros provocamos, es aquello que nosotros recibimos, es aquello que nosotros vivimos, ¿sí? Y me llama mucho la atención. Cuando ustedes ven nacer un bebé, todos los bebés nacen iguales, nunca ha nacido un bebé gordito, ni un bebé flaquito, todos los bebés nacen iguales porque todos son creación de Dios y la naturaleza, ¿sí? Que obedece a Dios no se equivoca. Después nosotros engordamos o adelgazamos y entonces vivimos de acuerdo, ahora sí cómo lo voy a decir, nacemos de acuerdo a la verdad, ¿sí? Y crecemos de acuerdo a la realidad. Nosotros nos vamos transformando de acuerdo a la realidad, pero la realidad nada más nos esclaviza. La verdad, dice la palabra, que nos hace libres, ¿sí? La realidad puede decir que yo estoy lleno de deudas. La verdad dice que yo soy hijo del dueño del oro y de la plata. El problema es que mi realidad no me permite portarme como hijo, por eso no obtengo los beneficios, ¿sí? La verdad dice que el bien y la misericordia de Dios me persiguen todos los días de mi vida y que eso me hace entrar a la presencia de Dios y vivir todo el tiempo ahí. Mi realidad me dice que yo correteo señales para poder creer, porque no conozco a Dios y prefiero creerle a las señales a que ellas me persigan a mí, ¿no? Y piensa en esto, la Biblia dice cosas bien interesantes de Dios. La Biblia dice que Dios fue, que Dios es y que Dios será por siempre el mismo. Hay cosas que no cambian. Ayer todavía alguien me dijo, ay, pero René, eso es del Antiguo Testamento, de algún argumento que le dije. Y le dije, fíjense, estábamos hablando de tomar leche, ¿no? Ay, es que tomar leche. Y le digo, ¿por qué? Pues la leche es bíblica, ¿no? ¿Dios a dónde metió al pueblo de Israel? A la tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel, ¿no? Y la leche y la miel son una bebida que tiene un simbolismo bíblico y que tiene un gran significado en el corazón de Dios, ¿sí? La leche es uno de esos alimentos que incluso son mencionados en la dieta de Dios. O sea, Dios está consciente que los hombres tomaban leche toda su vida, ¿sí? Porque alguien me dijo, el hombre es el único animal que tome la leche de otro animal. No, le dije, es que el hombre es el único ser que se enseñorea de la naturaleza y por eso toma de la naturaleza para satisfacer todo lo que necesita. Esa es una gran diferencia. Yo no soy igual que un perro como para tomar la leche de otro animal, pues yo no soy otro animal, ¿sí? Somos de carne, pero no somos animales, ¿sí? Tenemos que entender eso. Porque la Biblia dice que yo soy hecho imagen y semejanza de los perros y de los burros, ¿verdad? ¿No? Entonces, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces me tengo que comportar a imagen y semejanza de Dios. Y aquí está un punto muy interesante, fíjense. Acabamos de decir que la Biblia nos dice, ¿sí?, que Dios fue, que Dios es y que Dios será, con, sin y a pesar de nosotros, ¿sí? Dios no va a cambiar de opinión, ¿no? Por eso Dios incluso incita a los hombres y les dice, recuérdame lo que te prometí. Y va Abraham, va Moisés y le dice, Señor, no puedes acabar con el pueblo de Israel porque tú prometiste sobre ellos. Y le dice, claro que no, yo ahorita los acabo a todos y de tus hijos saco un pueblo. Y le dijo, no, es que tú eres fiel a tu palabra. Pero el problema es que nosotros tenemos nuestra mejor excusa en decir, es que somos humanos, ¿no? Es como si dijéramos, y perdón si insisto, es como si dijéramos, es que somos como los perros y somos como los gatos, cambiamos de opinión cada momento. Y si nosotros entendiéramos a la naturaleza, nos daríamos cuenta que la naturaleza no cambia de opinión, ¿no? Si ustedes agarran un árbol y lo cortan y las raíces están frescas, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer aunque le hayan cortado. Y si ustedes a un perro le dan de patadas, ¿qué va a pasar con el perro? Ahora se va a voltear y le dice, ya no te quiero. ¿Verdad que no? El perro regresa. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de excusarnos, ¿sí?, en nuestra naturaleza humana? Lo único que hacemos cuando hacemos eso es que negamos la naturaleza de Dios en nosotros. Porque si me voltean a ver bonito, yo volteo a ver bonito. Si me saludan si me voltean a saludar primero, me saludan primero, ¿sí? Y todo el tiempo estamos dependiendo del otro porque no sabemos quiénes somos nosotros, ¿sí? Y como no sabemos quiénes somos nosotros, no somos capaces de vendernos por una sonrisa.
somos capaces de vendernos por una foto del Facebook, ¿no? A mí me da mucha risa mi mamá, y mi mamá sabe esto porque se lo digo constantemente. Mi mamá siempre decía, ese Buki, tan feo y tan gacho que canta, y ese pelo, y no sé qué tanto, y ta. Yo decía, pues ¿por qué se mortifica tanto por el Buki? Pues no, pues ¿qué quiere? Pues ¿qué más da? Pero se los prometo que pasaba tiempo y hablaba mal del Buki, ¿no? Todo fue que nos encontráramos con él en el mismo hotel. Y hasta fue y se metió en el mismo jacuzzi que en él, ahí en la playa y todo el asunto. Y mi amigo el Buki, oiga, usted un día fue a parar. Y yo le digo así, ¿no? Dije, todo lo que hace una foto para el Face, ¿no? Todo lo que hace una foto para el Face. Y dije, mira qué interesante, que nosotros somos capaces de cambiar de opinión nada más porque las circunstancias cambian, ¿no? No, René, hoy no me nace ir a la iglesia. No te nace. Imagínate si a Dios le naciera no bendecirte el día de hoy. Imagínate que a Dios no le naciera tener una misericordia nueva todos los días contigo y que todos los días corrieras el riesgo de Coré, de que te bajaras de la cama y que hubiera un hoyo y que te fueras hasta el fondo de la tierra, ¿no? Nosotros todos los días cambiamos de opinión, todos los días dependemos, ¿sí? Dependemos de todo lo que nos rodea para obtener una identidad, ¿no? Y luego estamos esperando que algo pase para que a raíz de eso que pasó, nosotros podamos cambiar. Es que el lunes empiezo la dieta, porque todos suponemos que el lunes somos más productivos. Mentira, ¿no? Por fin es viernes, como si porque fuera viernes vamos a ser más felices. No es cierto, somos exactamente la misma persona, pero pretendemos ser más felices porque es viernes, porque mañana es sábado. Y luego les va a pasar como a mí, ¿no? Que traté de esconderme el día de mi cumpleaños porque decía, ay, mira, un día para mí, y todo el día hubo gente en mi casa, y dije, pues sí, pues soy el mismo. ¿Por qué el mundo va a cambiar? ¿Por qué el mundo va a cambiar? Ayer hubo gente que ni sabía que cumplía años y fueron a consejería, y hubo gente que sabía que fueron a cumpleaños y ahí estuvieron. ¿Y verdad, Marco? Y Tabata, hasta les quedé mal porque nunca pude salir a tiempo para otro compromiso que tenía, ¿no? ¿Por qué el mundo va a cambiar? O más bien, ¿por qué nosotros tenemos que cambiar a razón de que el mundo cambie? Si Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros tenemos que ser el mismo hoy, ayer y mañana, ¿no? Eso es muy importante. Y Dios nos lo dice. Fíjense nada más. Dice Santiago 5:12, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. O sea, para que la culpa no se los coma. Dios dice, yo no necesito testigos. Yo todo lo que digo lo cumplo. Por eso dice, tú tampoco necesitas jurar ni por el cielo, porque el cielo no es tu testigo, la tierra no es tu testigo, ni nadie tiene que ser tu testigo. Todo lo que tú dices tiene un impacto eterno, porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y si lo dijiste, lo cumples. Es que ya me cansé de querer. Ay, le digo, parece canción ranchera y de mucho dolor. Pero ¿cómo te puedes cansar de querer? Si querer es algo que se hace todos los días de nuevo. Señores y señoras casados, ¿no? Los que son papás, por favor. Yo creo que no hay nadie que tenga que decidir querer más que los papás, ¿no? Otra vez este chamaco con sus cosas, ¿no? Y decides amarlo de nuevo. ¿Por qué? Porque, ¿saben por qué? A veces nos pasa porque como por resignación, ¿no? Pues como no me lo puedo quitar de encima y nunca se va a ir, ahí está el chamaco, ¿no? A mí me encanta porque la gente está toda enferma, ¿no? Ayer lo platicaba también con alguien. La gente se la vive enferma. Y lo primero que tenemos que preguntarle a cualquier persona, en cualquier situación de enfermedad, gripa, cáncer, sida o lo que ustedes quieran, pregúntenle cómo es la relación con tus papás y se van a dar cuenta que ahí va a haber un problema. Y entonces siempre van a decir, es que mi mamá, y es que mi papá. La Biblia dice que tú honras a tus papás, buenos o malos, vivos o muertos. Dice, hónralos, ¿no? Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Cuándo? Siempre.
porque sin ellos no estaríamos aquí. Aunque nuestros papás no estén aquí, aunque nuestros papás ya se hayan muerto, nuestros papás no sean quienes nosotros hubiéramos querido que fueran. Porque es una condición entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos que ser buenos hijos porque somos buenos hijos de Dios. Y en Dios tenemos al Padre que nunca tuvimos en lo carnal, aún los que tuvieron los mejores padres del mundo. Porque va a ser un hecho de que todas las personas sobre la tierra en algún momento nos van a fallar. ¿Sí? Pero la permanencia, nuestra permanencia sobre la tierra, ¿sí? Y la calidad de la permanencia que tengamos va a depender de la honra que demos, con, sin y a pesar de. Porque Dios nos sigue amando, ¿no? Por eso nos puso la famosa, ¿cómo se llama? La famosa historia del hijo pródigo. Alguna vez el padre le dijo al hijo: pues te voy a dejar entrar, pero estoy esperando que te disculpes conmigo. ¿No? Dice el padre, dice la historia, que el padre vio caminar al hijo y el padre corría desesperado. ¿Y saben por qué corría desesperado? No nada más porque amaba a su hijo, porque estaba viendo la oportunidad de hacer de él el mejor hijo del mundo para después hacerlo el mejor patriarca del mundo. Porque cada vez que fallamos en una relación con los demás, no fue el otro el que nos falló, fuimos nosotros los que no logramos que esa persona fuera transformada a causa de nosotros. Porque por eso nos dice la Biblia, que somos la sal del mundo, ¿sí? La vida de todos ustedes tiene que ser mejor a causa de que yo esté en ella. Y si uno de ustedes se va enojado, entonces el que fallé fui yo. Porque mi papel de transformarlos no funcionó. Algo estoy haciendo mal, no los estoy amando adecuadamente. Pero mi relación con ustedes no puede depender de que ustedes me quieran o no me quieran, de que me hagan caso o no me hagan caso. ¿Sí? Mi relación con ustedes depende de la decisión que yo tomé. ¿Sí? Óscar y yo somos muy buenos amigos y Óscar sabe lo mucho que lo amo y se lo he dicho en repetidas ocasiones. Y como buenos amigos hemos tenido nuestras diferencias, ¿sí? Y en 2 o 3 ocasiones ha venido y me ha dicho: perdóname, le digo, yo no tengo nada que perdonarte, porque si tuviera algo que perdonarte te tendría que dejar de amar. Yo te conocí, sabí quién eras y por eso estás aquí, porque te amo. ¿O no, Óscar? ¿No? Y no es que me jacte, es que con Óscar tuve que aprender a amar de otra manera. Desde el día que lo conocí tuve que aprender a amar de otra manera, a como estaba acostumbrado. Y mi sí tiene que ser sí y mi no tiene que ser no. Y venía Leti cuando estábamos enojados y me decía: pues yo no sé qué le hiciste. Le dije: pues no, yo no le hice nada, pero ¿sabes qué? Yo amo a tu hijo y él va a regresar. Le dije: ¿y sabes por qué va a regresar? Porque Dios dijo. Entonces yo lo trato como si siempre estuviera aquí. Así tenemos que vivir nosotros. Porque piensen en esto, y esto es algo que les comentaba en la clase de los matrimonios el miércoles. Les decía: miren, pensemos en esto. Cuando nosotros somos amados por alguien, ¿sí? Andamos estrenándonos de novios, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes, Sheila, el día que tu marido te dijo que te amaba? No cabía, ¿sí? Pero ¿cómo te fue, Julio, el primer día que se enojaron? ¿Sí? Porque es así, es que esto es bien, bien interesante. El día que sentimos que alguien nos ama, nos sentimos los dueños del mundo, todo lo podemos, ¿no? Los hombres nos sentimos así como Hulk, pero de buenas, ¿sí? ¿No? Pero el día en el que nos peleamos, andamos que no sabemos dónde poner el huevo, que no nos calienta nada. ¿Y saben por qué es eso? Eso es a causa de la certidumbre, de la certeza. Cuando alguien me ama, tengo una certeza que me da fuerza. Hay una verdad, ¿sí? O una realidad a veces, pero nosotros la queremos tomar como verdad, que cambia todo nuestro entorno. ¿Sabes qué? Alguien me ama y me dijo que me ama y me lo demostró. Y eso me hace sentirme único. Pero el día que no lo tenemos, tenemos una incertidumbre que nos está matando, ¿no? Piensen en esto, los médicos, ¿sí? Los médicos nos sacan un dineral. ¿Y saben con qué nos sacan el dinero? Con la incertidumbre,
No, señora, es que usted tiene un parto de alto riesgo, un embarazo de alto riesgo. Yo digo, por ejemplo, en mi tierra, en Chihuahua, me encanta que andan las tarahumaras en la calle, viven en la calle, viven en las banquetas y tienen hijos e hijos e hijos. Y a nuestras esposas les dicen, no te muevas, 3 semanas de reposo en cama. Y yo les digo, ay, entre más ricas, más tontas, ¿o qué? Porque todos le querían al médico, ¿no? Porque nos siembran incertidumbres y tenemos hijos más débiles que los que salen allá en la calle, que están llenos de contaminantes y que están llenos de todo. ¿Y saben qué? Ahora sí que las tarahumaras dicen, pues no me queda más que seguir con el embarazo y no me queda más que seguir adelante. Voy a tener hijos y más vale que salgan buenos, ¿no? ¿Cuáles cesáreas? Ya no aguantan nada y que no sé qué. Estas mujeres ni anestesia necesitan, porque nos llenan de incertidumbre. Pero la certeza nos da una sensación de la cual curiosamente la Biblia no habla. ¿Y saben de qué es lo que no habla la Biblia? De la felicidad. La Biblia no habla de la felicidad en ningún lado. Pero esa certeza que tenemos nos da una sensación que se llama felicidad y la gente anda buscando todo el tiempo esa felicidad. Entonces hay gente que dice, aunque sea una casa que sea mía, porque voy a tener la certeza de que no me van a correr y ya voy a ser feliz. ¿Y qué pasa el día que tienen la casa? Ahora están preocupados por pagarla y luego están preocupados por ponerla y nunca llegó, ¿no? El otro día vi en Facebook, un post que me encantó, decía, pasamos toda la semana esperando el viernes, pasamos toda la quincena esperando el día 15 para que nos paguen, pasamos toda la vida esperando la felicidad, porque son cosas que no llegan. Y dije, pues con razón Dios no habla de la felicidad en la Biblia. Pero fíjense, cuando escuchamos la palabra certeza, ¿sí? Y los de la clase de matrimonio no pueden decir, ¿sí? ¿En dónde hemos escuchado esa palabra certeza una y otra vez en la Biblia? En la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Entonces, queremos entender que la fe es un sinónimo de la felicidad, ¿sí? Porque sabemos lo que estamos esperando y sabemos lo que va a pasar, de eso se trata, ¿no? Todavía otra que me gusta más, Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y hablábamos, Edith, de que el temor es ¿qué? ¿A lo qué? A lo conocido, ¿sí? El temor es a lo conocido. Entonces queremos decir, el que es sabio sabe lo que Dios va a hacer. Y para saber lo que Dios va a hacer hay que, ¿qué? Hay que conocer a Dios, ¿no? Entonces podemos entender que la sabiduría y podemos entender que la fe son sinónimos de la felicidad, pero que son cosas tangibles. Entonces, cuando nosotros tenemos una certeza en nuestra vida, entonces nunca vamos a tener problemas y nunca vamos a cambiar de opinión. Porque si nosotros caminamos de la mano de ese Dios al que conocemos y del que sabemos qué es lo que va a hacer, ¿sí? Entonces nunca vamos a titubear. Entonces nunca vamos a depender de ¿va a suceder o no va a suceder? ¿No? ¿Va a suceder o no va a suceder? ¿No? ¿Voy a tener o no voy a tener? Es que Dios por algo hace las cosas. Son payasos. Claro que no existe tal cosa de Dios por algo hace las cosas. Dice la Biblia, todas las cosas nos vienen a bien a los que amamos a Cristo y a los que somos llamados conforme a su propósito. Quiere decir, a los que sabemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, vamos a entender que todas las cosas se van amoldando y que aún las experiencias amargas y difíciles tienen que ver con aquello que Dios está forjando en nosotros. Pero nosotros siempre seguimos siendo los mismos. Yo sigo estando aquí todos los domingos a la misma hora porque amo a Dios, no porque vengan ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Es el día que más temprano me levanto, es el día que más oro, es el día que más intimidad tengo y es el día que mejor me siento porque amo a Dios, ¿no? Y así voy a evitar que me pasen cosas, ¿no? Fíjense nada más, me estaba acordando, Dios es bueno. El otro día me escribió una persona, me dijo, René, soñé contigo
y soñé que estabas empezando una nueva relación de trabajo con unas personas y que los primeros días te iban a ser muy difíciles, porque no, así de difíciles, ¿sí? ¿Se fijan? Es que son los efectos y ahora tenemos efectos. Dice que los primeros días iban a ser muy difíciles porque no ibas a hallar cómo trabajar con ellos. Y dije, ahora está bien, y lo tomé, lo anoté, ¿no? Y curiosamente mi relación con esta empresa donde estoy empezando a trabajar, tienen una manera muy particular, no se comunican conmigo. Y yo soy una persona que tiene que tener las cosas claras, ¿no? Entonces un día me hablaron y me dijeron, ya tienes chamba. Y de ahí no volví a ver de ellos en 2 semanas. Después de 2 semanas me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? La chamba que teníamos para ti no es la que te habíamos dicho, pero tenemos una mejor y te vamos a pagar más. Ah, órale pues. Y de ahí no volví a oír de ellos otra vez. Y después de eso cuando volví a escuchar de ellos, me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos un sueldo mejor para ti y unas prestaciones mejor para ti. Y ¿saben qué? El único inconforme era yo. Yo decía, ya que me hablen, ¿no? Hasta que el otro día dije, bueno, pues si Dios me mandó a hablar y me mandó a avisar y me dijo que así iba a ser. Yo dije, no, pues ahora sigo esperando porque el día que se haga, quiere decir que voy a obtener algo mucho mejor de lo que me han dicho porque ese ha sido el patrón. Lo único que tengo que aprender a hacer es paciente, ¿no? Y aquí estoy. Y ese es el Dios que tenemos. Y eso es nada más un ejemplo, ¿no? Esto es nada más un ejemplo. ¿Cuántas veces Dios les ha prometido cosas y queremos dudar? Y les vuelvo a poner el ejemplo, me encanta el ejemplo de Alicia, ¿no? Dios le dijo, no ores, ve, impon manos. Y su hermano sanó. Y de ahí, de repente, ella se quiere confundir, se quiere desesperar. Y le dije, es que las señales que tú veas no son importantes. Dios ya sanó a tu hermano. Y Dios no va a cambiar de opinión. Porque Dios fue, es y será siempre el mismo. ¿Sí? Hay muchas personas que llegan aquí y me dicen, René, es que mi antigua iglesia esto y lo otro. Y le digo, no, es que el otro lugar a donde ibas no es importante. Porque Dios tiene una relación contigo y si te tuvo ahí es porque ahí necesitabas estar. Y si ahora estás aquí es porque aquí necesitas estar. Y a donde vayas, sí vas a necesitar todo lo que aprendas aquí. El único que no tiene que cambiar eres tú. Tu identidad como persona no puede cambiar porque no somos sujetos a nuestro alrededor. Imagínense si un día, ¿sí?, por alguna razón los ofendo. ¿A poco van a dejar de ser cristianos y a poco van a dejar de orar? ¿Verdad que no? Porque su relación con Dios no depende de mí. Yo soy su pastor, tengo el honor de ser su pastor. Tengo el gozo de ser su pastor. ¿Sí? Pero como iglesia, como lo que hacemos todos en conjunto, pero su vida individual y personal no cambia. Porque Dios los está forjando a cada uno de ustedes en lo personal. Porque Dios quiere que ustedes vayan e impacten el mundo, cada uno en lo personal. Dios nos llamó a ser íntegros, nos llamó a ser una sola pieza. Hay personas que luego tienen conflictos y dicen, si el otro cambia, yo cambio. Pues, ¿cómo? No es el otro cambia. ¿Quién está en la iglesia, tú o el otro? No, pues tú. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? Pues tú. Y no tienes que cambiar, tienes que ser transformado. Tienes que dejar que Dios saque el brillo de ti, que saque lo mejor de ti, ¿no? El otro día me habló Sofía muy triste, ¿verdad, Sofía? Me decía, René. Bueno, les voy a contar. Sofía tiene una gracia natural. Llegó a su trabajo y en 15 días ya le estaban ofreciendo una promoción, a pesar de que tenía miedo de ir a trabajar. Y le es natural. A los 15 días después me habla devastada porque le cambiaron a su jefe, del cual obviamente era la consentida, ¿no? Y estaba devastada. Y ayer se salió a mitad del trabajo y me llevó un pastel a mi casa y me dice, me salí porque ya soy la nueva consentida del nuevo jefe. Claro, porque Sofía siempre va a ser la misma y no depende de las personas que están alrededor. Ella tiene esa gracia y Dios la ha favorecido con ese carácter tan maravilloso que nunca va a cambiar. ¿O no, Sofía? Y ayer se les puedo decir que más que el pastel, el mejor regalo fue esa frase. Ya soy la nueva consentida del nuevo jefe. Y me salí a mitad del trabajo a traerte tu pastel, ¿no? No sé, eso ya es asunto de ellos. Pero bueno, ¿sí? Eso tiene que ser, ¿no? Porque nuestra fe no depende de los demás, ni nuestro carácter depende de los demás. Dios nos hizo uno y nos dio la capacidad de ser firmes
y mantenernos en nuestra palabra como nosotros, como Dios lo hace, ¿no? Piensen en esto. Dice la palabra en el Salmo 16, en el versículo 11, dice: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra siempre. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque aquí no hay de esas personas, pero en el 99% de las iglesias en donde he estado, siempre hay una hermanita batallas y una hermanita sufrimientos, ¿no? ¿Cómo está, hermana? Pues batallando, ¿no? ¿Cómo está, hermano? Pues aquí sufriendo las afrentas que Dios nos manda, ¿sí? Siempre hay alguien, ¿no? Y yo les digo, ¿qué no conocen la Biblia o qué? Aquí nosotros no vivimos bajo esas circunstancias. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y si Dios está en todas partes, ¿en dónde vamos a ser gozosos? En todas partes, ¿no? Porque fíjense nada más esto, y esto es algo de lo que voy a escribir esta semana. Porque siempre me he preguntado y se los he dicho muchas veces, ¿nunca les ha tocado a esas personas que dicen, o ustedes cuando dicen, es que me alejé de Dios, ¿no? Les digo, ¿cómo le haces para alejarte, sopenco, si Dios está en todos lados, ¿no? Pero fíjense, ahora ya sé cómo le hacen. Porque hay quienes entienden que son instrumento de Dios, pero Dios, ¿sí?, permite una cosa. ¿Qué le pasó al faraón? ¿Dios qué? Endureció su corazón. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? Dios endureció su corazón. ¿Y qué quiere decir? Hay personas que saben exactamente lo que Dios va a hacer con ellos y endurecen su corazón para que Dios no lo haga. Y entonces salen corriendo, como si se pudieran alejar. Y entonces se endurecen y se endurecen y se endurecen y se hacen amargos, ¿sí? Y agarran forma de pasita, porque se están tratando de apretar a la voluntad de Dios, ¿sí? Y no entienden que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El otro día me tocó comer con Isabel, ¿verdad? Y venía como pasita la pobre, ¿no? Pero esta era como pasita de limón, porque era de esas cuando le chupa el limón y el limón así, ¿no? Así venía. Y le dije, Isabel, es que acuérdate de todo lo que Dios hace, ¿no? Y ese día saliste y ese día vendiste un coche, ¿no? O al día siguiente, ese mismo día. Al otro día, y le dije, es que lo único que tienes que acordarte es que con Dios las cosas no cambian. El ambiente no tiene la culpa de quien seas tú en ese momento. Y le dimos una inyección de Dios. Y llegó y me dice, ¿sabes qué? Gloria a Dios, acabo de vender un coche nomás por la pura actitud. Porque si nosotros somos hijos de Dios, somos llamados a hacer lo mejor en donde estemos. ¿Cuándo? Siempre, siempre estamos benditamente destinados al éxito. Todo es cuestión de que querramos. Eso quiere decir que si tenemos nuestro propio negocio, tenemos que tener el mejor negocio del mundo. Si somos el empleado, siempre tenemos que ser el empleado consentido de nuestro jefe, ¿sí? Si somos vendedores, tenemos que ser los mejores vendedores, porque es parte de lo que no cambia. Porque es parte de lo que no cambia. Porque ¿a poco no, Isabel? Si tuvieras esa actitud todos los días, ¿verdad que todos los días vendías un coche? ¿Y qué es lo que pasa? Se nos olvida quiénes somos, ¿no? Me encanta, ¿cómo se llama? Pedro y Pamela. Pedro le dijo a Pamela, esto es lo que yo quiero que hagas, ¿no? Y entonces todavía me acuerdo porque le decía, ¿cómo le decías, Pamela? Pedro, lo que tú me digas, te voy a obedecer, ¿no? Y yo la volteaba a ver y así de, ¡qué macha!, ¿no? Y Pedro le dijo, esto es lo que yo quiero que hagas, ¿no? Y luego me volteé a ver a mí y me decía, René, ¿qué hago? Le digo, no, pues lo que te dijo él, pues luego. ¿Y saben qué hizo? Hizo lo que se le pegó la gana y me quiso hacer más caso a mí que a Pedro. Hasta que ¿dónde terminó? Terminó haciendo lo que su marido le dijo, porque su marido sabe mejor que yo qué es lo que necesita, ¿sí? Y su marido le creyó a Dios, porque también le dije a Pedro, Pedro, póngase los pantalones, ¿no? Pedro, no se deje, ¿no? No, pero se lo dije, Pedro, tienes que entender que tienes un papel de parte de Dios. Y yo me acuerdo de esa mirada en sus ojos cuando se lo dijo, ¿sí? Y Pedro no cambió, y las cosas están cambiando a como él dijo, porque él lo entiende mejor así. Solamente ellos dos saben lo que pasa en su familia y en su casa. Y como él no cambió, ¿saben qué pasó? Las cosas se están transformando a lo que tiene que ser. ¿Y cómo le va a ir a su mujer? ¿Cómo le va a ir a tu mujer ahora, Pedro? Bien, porque él ya la bendijo. Él ya le dijo, tú eres buena de esta manera y te tiene que ir bien de esta manera. Él ya la bendijo. Pero ¿qué pasaría si él dice, es que al cabo que nunca me hace caso? Y deja de creer. O deja de orar. ¿No?
Nosotros tenemos que entender, la palabra no cambia. La palabra está viva y evoluciona, pero nunca cambia. Y se los voy a decir así porque a mí me encanta. Yo leo devocionales que yo escribí hace 10 años y digo, wow, ¿en serio yo creía esto? Y no es porque sean mentiras, sino que el entendimiento de aquel tiempo era mucho más pequeño que el de ahora. Pero es el fundamento de lo que creo ahora y va creciendo y nunca deja de ser verdad. ¿Sí? Yo puedo crecer, pero mi fundamento nunca va a dejar de ser, porque soy hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios, en la presencia de Dios siempre hay felicidad, hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. El otro día, Dios y yo tenemos un acuerdo, tenemos una manera de hablarnos por medio de la lluvia. Y el otro día me levanté y le dije, Señor, necesito que me bendigas esta mañana. Y cuando me levanté, empezó a llover y dije, wow. Y en cuanto me levanté y me animé, por eso timbró el teléfono y empezaron a llegar las buenas noticias. Y le dije, pues claro, esta es la manera en la que vivimos. ¿A poco me voy a dejar yo que pensar que está lloviendo ahora y que ahora Dios no quiso? No, tengo que entender primero que la presencia de Dios está ahí y que las delicias vienen junto con el que está conmigo. Delicias a su diestra. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos queremos ir a la zurda y no a la diestra. Y queremos hacer las cosas a nuestro modo. Y dice, delicias a su diestra. ¡Feliz día de los zurdos! A la diestra. Es que los zurdos también tienen derecho, pero a la diestra. ¿No? Es que ¿por qué la gente siempre está tratando de ser diferente? ¿No? Ahora tenemos que hacerle caso a la diversidad. ¿Por qué? Si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y la semejanza de Dios es tan vasta que no hay manera de equivocarse si lo hacemos de su lado. Pero hay gente que insiste en ser diferente y que todo quiere que le celebren por separado y porque es diferente, ¿no? René, es que tú ya sabes que a mí me cuesta trabajo levantarme temprano. No, es que yo sé que Dios dice que el que le busca de madrugada tiene mejor oportunidad de ser bendecido. A mí me importa muy poco las costumbres que tú tengas. La palabra de Dios dice, tú busca a Dios en la madrugada y vas a encontrar más bendición. ¿Y quién te va a dar esa capacidad? Dios. Yo tengo 14 años levantándome a las 5 de la mañana y luego me vuelvo a acostar también. ¿Sí? Pero siempre me va mejor porque es el mejor tiempo de intimidad con Dios que tengo. Y los días que no me levanto, ¿sí? Porque no se acostumbra uno, se los prometo. No se acostumbra uno a levantarse a las 5. Yo tengo que poner el despertador a pesar de todos esos años. Pero la delicia al lado del Padre es una. Porque ¿saben qué? Él es fiel, Él siempre está ahí. Los que no siempre estamos ahí somos nosotros. Pero sí podemos si queremos. René, es que tú sabes que yo soy desorganizado. Ah, no, claro que yo sé que tú eres desorganizado. Pero esa no es tu naturaleza y eso no es lo que Dios creó de ti. ¿Qué necesitas para ser bendecido? Querer y conocer al Padre que te hizo a su imagen y semejanza. Porque ahora vamos a entender de qué se tratan las cosas, ¿sí? Me acuerdo cuando alguien me decía, ay René, es que hoy oré y me fue bien en mi trabajo, como si Dios fuera como un oráculo, ¿no? Tenemos que entender que todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Y la Biblia habla de esas consecuencias. ¿Y saben cuáles son esas consecuencias? Se los voy a poner como lo dice la palabra, ¿sí? Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Buenas aventuras, adrenalina constante. Ayer me encantó, fuimos a una reunión de milagros, ¿sí? Fuimos a una reunión de milagros y me fui con una muy buena amiga y ella iba así como a la expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Y yo iba con la expectativa de a ver qué pasa, ¿no? Porque cuando veías al cuate que estaba allá enfrente, él estaba tan seguro de lo que Dios iba a hacer, que lo hizo, a pesar de los que dudaban. Y había una señora, y nos constó, porque la mujer estaba ahí enfrente de nosotros, al niño le dolían los pies, y en nuestros ojos, al niño se le hizo un arco. Hasta me iba a quitar yo los zapatos también, y le decía, es que yo también tengo el pie plano. Y la mujer le corrían las lágrimas, y ella ya sabía lo que Dios estaba haciendo. El niño nomás decía, era un niño así chiquitito, tendría 3 años. Y decía, mamá, me duelen los pies. Y la señora sabía lo que le había estado pidiendo a Dios y le quitó los zapatos y ahí en nuestros ojos se le hicieron los arcos de los pies perfectos. Y si yo no lo hubiera visto, no lo estaría contando al día de hoy. Era impresionante.
Hubo un joven que fue y dio testimonio que Dios le habló en medio de todo eso y le quitó la depresión, y le veías la cara y decías, es que este no puede estar deprimido. Y había médicos ahí que estaban certificando que lo que estas personas les hablaban era cierto. Y la doctora, porque nosotros nos fuimos ahí a los chismosos, nos fuimos ahí enseguida de donde estaba todo pasando, y la doctora le empezó a hacer preguntas clínicas acerca de la depresión, como diciendo, si nunca ha estado deprimido, nunca va a saber de lo que le estoy hablando. Entonces es un fantoche que nomás quiere pasar a que lo vean, ¿no? Y el cuate le contestó y la doctora dijo, se le acaba de quitar la depresión. Pero me encantaba porque el hombre que estaba allá arriba, hablando de los milagros, sabía exactamente lo que iba a pasar, ¿sí? Y él no sabía si iban a ser 10 o iban a ser 20 o iban a ser 30. Él sabía que Dios lo iba a hacer. Y eso me llenaba la emoción porque yo decía, hubiera podido ser uno y el hombre no iba a cambiar su actitud, porque Dios estaba en medio de ese lugar a causa de todo el trabajo previo que se había hecho y de los corazones de las personas que estaban buscándole. Él iba a hacer un trabajo de acuerdo a la imagen y de acuerdo a la semejanza de Dios. Y él decía, si usted, porque empezó la gente a irse, ¿no? Porque pues ya pasó una vez y todo. Y él le dijo a la gente, si usted se quiere ir, se puede ir. Pero si usted se quiere acercar a que oren por usted, usted todavía puede recibir un milagro porque Dios no lo ha hecho todo todavía. Y la gente empezó a bajar y ¡pum! Se empiezan a multiplicar los milagros. Salimos a las 10:30 de la noche de ahí y todavía faltaban como 300 personas para que oraran por ellas. ¿Sí? Y yo decía, lo único que hay ahí enfrente es un hombre a la imagen y a la semejanza de Dios que no cambia a causa de lo que pase, que no cambia de acuerdo al ánimo de la gente, que no cambia a razón de nada. Lo único que le interesa es lo que Dios le dijo previamente. Y entonces él dijo, yo vivo aventuras todos los días. Y se los prometo, estábamos ahí y lo único que había ahí era adrenalina y adrenalina. Y después de ver a ese niño cómo le cambiaron los pies, se los prometo, nos corría la adrenalina para arriba y para abajo. Y decía, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, ¿no? Dice Lucas 6:22, bienaventurados sean cuando la gente los aborrezca y los aparten de sí, o los vituperen y que desechen su nombre como malo a causa del Hijo del Hombre. Ay, es que tú eres cristiano. Ay, aleluya, ya cambiaste. Y entonces nosotros hacemos, dice la palabra, en ese momento llénate de adrenalina, porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Que me digan aleluya 50 veces más, porque hoy se cumplió la palabra. Quiere decir que en ese entonces, cuando Dios escribió la palabra, estaba hablando de mí. De mí. Porque muchas veces nos pasa, ¿no? Queremos que están en las reuniones y que van a empezar a orar y todo el mundo, que me busque, que me hable, que me diga, ¿no? Así somos. Señor, dile que yo, que mira, que no sé cuánto, ¿no? No, aquí está la Biblia, dice, ¿quieres que se trate de ti? Aquí está. Cuando alguien te tache de religioso y alguien te acuse de cristiano, ahí se trata de ti. Ahí que te suba la adrenalina porque se acaba de cumplir. No, es que nosotros somos muy respetuosos porque la familia no sé qué. Ay, por favor, mis petacas verdes, o sea, claro que no. Mi familia sabe que soy cristiano y mi familia sabe que soy pastor y mi familia tiene respeto de mis tiempos. Y cada vez que necesitan un consejo, ¿saben a quién recurren? Al único que es cristiano, ¿no? Les digo, qué gacho, ya ni siquiera me critican ni me echan cuera, ¿no? Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Cuántas veces estamos en una posición? Pues nos acaba de pasar, ¿no? Pasó una familia. Oye, René, es que nosotros quisiéramos hacer esto porque esto dice la palabra, pero la tradición familiar dice otra cosa y no queremos ofender a nadie. No, mi rey, pues haz lo correcto, no le des gusto a nadie. ¿Qué te va a pasar? Te van a perseguir y te van a tachar de lo que sea. Pero en ese momento la palabra se cumple porque tú eres una sola persona, eres íntegro, tu corazón no se mueve. Porque Dios te hizo a su imagen y a su semejanza. No es importante lo de que los demás piensen, es importante que eres una sola persona. Y ahí sí les digo, para eso soy yo su pastor, porque ahí fui a darles un montón de argumentos. Decirles, esto es lo que dice la palabra de ti, pero tú eres el que vas a decidir. Pero puedes decidir a favor del mundo o puedes decidir a favor de Dios.
Y entonces, cuando decidas a favor de Dios, dice, bienaventurados, buenas aventuras. Ahí viene la adrenalina. Pero Dios te va a recompensar que eres a su imagen y a su semejanza. Y lo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados aquellos que saben que están bajo autoridad. Bienaventurados que aquellos que piden consejo y lo obedecen. Bienaventurados aquellos que saben que siempre hay una autoridad sobre ellos, porque ellos heredarán la tierra, dice la palabra. ¿Sí? ¿Y quiénes van a heredar la tierra más que los que son hijos de Dios, los que son igualitos a Él, los que son a su imagen y a su semejanza? Jesús fue manso. Él siempre supo que había un Padre en el reino de los cielos y que Él no podía hacer su voluntad sino hasta que llegara allá, y para llegar allá tenía que ser manso, no menso. No aguantó todo. Defendió sobre todo la justicia, el cumplimiento de la palabra de Dios. Entendió que la palabra de Dios es por encima de todo, ¿no? Así se trata esto. Entonces, nosotros queremos ser felices. Lo único que necesitamos para ser felices es tener fe y ser sabios. Y nos vamos a dar cuenta que eso tiene una mejor sensación en nuestro corazón y en nuestra alma, ¿sí?, que cualquier otra cosa que nos produzca adrenalina en ese momento. Pero sobre todo, buscar la felicidad se trata de buscar las buenas aventuras, de saber que nada va a mover lo que Cristo ha sembrado en nuestro corazón, que absolutamente nada va a mover lo que Cristo ha puesto en nuestro corazón, y que siempre seremos igual que el Padre, de una sola pieza, sin dudar. Y que si nos equivocamos, nos vamos a levantar para regresar ¿a dónde? A donde estábamos, no empezar de ceros otra vez, porque somos de una sola pieza siempre. No dependemos de que nos vean bonito, no dependemos de que nos hablen bien. Si nosotros lo dijimos, nosotros lo cumplimos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando digamos que amamos a alguien, porque si lo decimos, ahora sí, con ligereza de labios, nos vamos a tener que tragar nuestras palabras y vamos a tener que aprender a amar a las personas, porque en el momento que las amamos es para siempre, porque la palabra dice que el amor no acaba, nunca. Si nosotros dijimos que amamos a Dios, tenemos que empezar a aprender a vivir de acuerdo a nuestras propias palabras. Si nosotros hoy cantamos, es tiempo de decidir por quién vivimos. Y esa es una decisión que se tomamos una sola vez, y a partir de ahí tenemos que vivir de acuerdo a nuestra palabra, porque esa es la capacidad que Dios nos dio. Si nosotros decidimos que alguien va a ser nuestro jefe, si alguien decidimos que va a ser nuestro amigo, si nosotros decidimos que alguien va a ser nuestro compadre, ¿sí?, aún si nosotros decidimos que ese va a ser nuestro pastor, tenemos que vivir de esa manera. Nuestros esposos y nuestras esposas, ¿sí?, porque de eso se trata. Somos personas de una sola palabra. Por eso no podemos olvidar lo que decimos. Por eso no podemos romper nuestros tratos. Porque si no, ¿cómo van a reconocer que Dios está con nosotros? Si nos portamos como totalmente lo opuesto a lo que decimos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.